Alguno hábleme, así no hablo como loca sola. ¿Qué preguntó, profe? Sí. Yo tengo una lesión en el hígado, ¿sí? Que está calcificada. ¿Cómo empezaría a estudiar a ese paciente? Con una RX del abdomen. No, no, no estamos en tomografía, ¿eh? Estamos hablando de planificar el estudio de tomografía. Comparar las densidades. Comparar las densidades siempre, ¿sí? Pero cuando, digamos, yo voy a hacer el técnico nos pregunta a nosotros, ¿sí? Que cómo hacemos ese paciente. Vemos el pedido médico y dice, por ejemplo, quiste hidatídico, un Garbi tipo 4, que sabemos que el Garbi 4, después se lo van a ver, está calcificada la matriz, ¿sí? Entonces yo, bueno, ¿cómo empiezo a estudiar ese paciente? Yo voy a hacer diferentes, digamos, barridas, diferentes pasadas dentro del abdomen según lo que querramos estudiar, según la región que querramos estudiar y con diferentes tiempos de contraste. Por ejemplo, yo puedo hacer el primer escaneo, lo puedo hacer todo el paciente sin contraste endovenoso, ¿sí? Cuando hago esto, lo que voy a ver es las densidades de los parénquimas, de las densidades de los diferentes tejidos del abdomen, sin ningún tipo de modificación con el contraste, ¿sí? Entonces voy a ver tal cual está en el paciente, voy a ver las densidades cálcicas, las densidades metálicas, las densidades de agua, la densidad grasa, sin modificación, sin cambios con la introducción de contraste, ¿sí? Porque cuando yo ingreso el contraste endovenoso, ¿sí? El que se usa iodo en tomografía, se usa gadolinio en resonancia magnética, voy a voy a realzar los parénquimas que están vascularizados, ¿sí? Por donde existe un vaso sanguíneo, el contraste va a pasar y le va a agregar más densidad. ¿Por qué? Porque el contraste tiene una densidad metálica. Entonces se va a distribuir dentro del organismo aportando mayor densidad, aumentando la densidad porque es una densidad metálica lo que, digamos, en su composición, ¿sí? Entonces va a ir aumentando la densidad de los diferentes parénquimas vascularizados, ¿sí? Si yo le pongo contraste endovenoso a un hígado, ¿sí? Y hago los cortes de tomografía, yo voy a ver que ese parénquima está realzado, está aumentado de densidad, ¿sí? Si yo estoy estudiando una lesión cálcica, lo primero que me convendría, digamos, como para poder ver cambios con el contraste, es hacer un primer estudio sin contraste, ¿sí? Entonces hago los primeros cortes, hago cortes axiales delgados de la zona donde quiero estudiar, sin contraste, veo cómo se ve, veo si la lesión está cálcica, a ver, digamos, si se sospecha una lesión, por ejemplo, hepática, siempre conviene hacer sin contraste endovenoso para después evaluar cuál es el grado de realce después de la introducción del contraste. ¿Se entiende lo que yo digo? Sí, como para tenerlo de referencia. Totalmente. Aparte, no solamente de referencia, sino para saber cómo se ve sin contraste. ¿Por qué? Porque a veces cuando le ponemos el contraste endovenoso, uno después entra en duda si lo que está aumentado es por el contraste endovenoso o por la densidad específica de la lesión, ¿sí? Entonces, siempre conviene hacer un estudio sin contraste para poder ver cómo están los parénquimas en condiciones basales, digamos, y después vemos qué es lo que pasa con el contraste endovenoso. Y según los tiempos de contraste endovenoso, ustedes piensen que el contraste ingresa por una vena periférica. Por lo general se utiliza la del miembro superior. Viene por venas periféricas, entra por la subclavia, tronco venoso brachiocefálico, corazón derecho, ¿sí? Aurícula primero, ventrículo después, pulmonar se distribuye en el pulmón, del pulmón vuelve al corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, todo esto es rapidísimo, ¿sí? Son segundos. Sale por la aorta se distribuye el contraste a los diferentes parénquimas. Primero salen, bueno, las venas, bueno, a medida que van saliendo las ramas de la aorta, va a ir pasando el contraste, ¿sí? Entonces pasa troncocelíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior, y se distribuye en todo el parénquima, ¿sí? Entonces, la primera fase de contraste, en esa distribución de contraste según el tiempo, va a estar, digamos, por ejemplo, los 30 segundos, va a estar llegando a los parénquimas del abdomen, ¿sí? A todos los órganos del abdomen. Y los voy a tener, digamos, los tiempos los voy a representar, por ejemplo, a nivel del riñón, donde primero se va a realzar la corteza, donde están los glomérulos, después se va a realzar la médula, porque esos glomérulos van a filtrar el contraste, ¿sí? Y van a pasar el contraste a los colectores,
pasa a la médula y después de los colectores va a pasar a la vía de excreción, porque se va a excretar por el riñón, digamos, es un medicamento, el contraste endovenoso, que se excreta por vía renal, ¿sí? Entonces, me sirve no solamente para eliminarlo rápido del cuerpo, porque cuanto más queda en el cuerpo, más toxicidad genera, sino también como para contrastar la vía excretora urinaria, ¿sí? Entonces me permite contrastar los cálices. A medida que va pasando el contraste por donde pasa, va aumentando la densidad, ¿sí? Y después llenamos vejiga y lo podemos eliminar luego con la orina, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, yo voy a hacer diferentes planificaciones del estudio de cada uno de los pacientes según lo que quiero ver. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar un cálculo renal, ¿sí? Que yo sé que la gran mayoría de los cálculos renales son densos, son calcificados, son cálculos que tienen composición cálcica en su estructura. Entonces voy a hacer todo el estudio desde el polo superior del riñón, de los riñones hasta la pelvis, sin contraste, y cuando encuentre una lesión cálcica en la vía urinaria, voy a decir, bueno, esto es un cálculo. Si yo le pongo contraste, yo no sé si es el contraste que me aumentó la densidad o es el cálculo calcificado que tiene densidad aumentada. Entonces, si no le pongo contraste, sé que lo que está aumentado de contraste es seguramente, es lo que está aumentado de lo que tiene una densidad alta, seguramente calcio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, pero No me pongan en notitas en el chat, sino que díganmelo porque no puedo estar con todas las pantallas al mismo tiempo, ¿sí? Hablen que yo ni siquiera sé quién habla, así que son totalmente anónimos, pero quiero Profe, sí. em, si nos llegan a preguntar por qué tiene contraste, ¿está válido decir que porque la arteria se ve un color distinto? En Porque realidad, nosotros cuando podemos ven decir una sí. imagen, justificar si tiene o no contraste, ¿me decís? Claro, sí, sí, si le decimos que sí, nos preguntan por qué. ¿Qué le podemos llegar a decir? ¿Por Además de qué que la dicen que arteria tienen? se ve. Ahora lo vemos, Ah, bueno. no se preocupen. Bueno, entonces tenemos el SCAU digital, planificamos el estudio del abdomen. En este abdomen que voy a empezar a estudiar, ven la flecha, ¿no? sí, profe. Sí, se ve. Desde las bases pulmonares, porque yo tengo que incorporar dentro del estudio todos los vértices de la cúpula diafragmática. Entonces voy a empezar a cortar hacer cortes, ¿no? Hacer diferentes imágenes seccionales desde la base pulmonar hasta el pubis, ¿sí? Eso para poder estudiar abdomen y pelvis. Hago la planificación en este paciente, dijimos, bueno, vamos a hacer primero sin contraste para ver cómo se ve. Esto es un scout digamos, de frente, un scout de perfil para poder hacer la planificación. Entonces, tengo acá, fíjense, un corte en las bases pulmonares. Esta es una ventana para parénquima, por eso el parénquima pulmonar no se ve, ¿sí? No veo las estructuras vasculares del interior, pero que la ventana no está ajustada para eso. Si yo quiero ver el parénquima, modifico la ventana con el mouse del tomógrafo y lo puedo llegar a ver, ¿sí? Entonces, fíjense, en el corazón veo prácticamente las cuatro cavidades. Yo distingo muy bien del centro del corazón lo que sale es la aorta, ¿sí? Por lo tanto, esa va a ser la raíz de la aorta y la aorta ascendente, ¿sí? Aorta descendente, esta seguramente va a ser el esófago y atrás tengo la ácidos, ¿sí? Sin poner contraste, con un solo corte por la ubicación de los órganos, yo sospecho que es todo esto, ¿sí? Si yo me dice, bueno, este estudio, ¿tiene contraste o no tiene contraste? Yo les voy a decir, digamos, para adelantarnos, este estudio no tiene contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque veo, fíjense, la misma densidad dentro del corazón. Yo no puedo distinguir muy bien lo que es la pared, dónde está cada uno de las cavidades. Yo puedo decir que este es el ventrículo derecho porque sé que es anterior, ¿sí? Yo sé que este es el ventrículo izquierdo porque sé que es más posterior, ¿sí? Está a la izquierda. Esta es la aurícula derecha por la ubicación, esta es la aurícula izquierda, ¿sí? Pero no puedo diferenciar diferentes ¿qué pasó acá? Me dice que que va a darlo de baja la conexión. Bueno, sí, cualquier cosa nos conectamos de vuelta. No sé por qué me puso que tenemos un tiempo de reunión de 10 minutos nada más. Ay, por Dios.
Espérenme un segundito, que no quiero que lo corten. ¿Alguien nos habrá dado de baja? A ver, no sé cómo hacerlo, che. Esperen que voy a salir un segundo, ¿eh? Chicos, nos conectamos de vuelta. Voy a dar de baja la reunión porque algo hice mal. Eh, o la amplío y nos conectamos en 2 minutitos, ¿puede ser? Ok, ¿Les parece? Yo porque no quiero que se dé baja y no Al saber cómo mismo hacerlo link, después. profe. Sí, escucho. Hola, Sí, hola. al mismo link, perdón. Al mismo link, sí, 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 porque me conectó con el Workplace y yo no sé por qué me conectó ahí. Me parece que yo ingresé en un usuario diferente. Pero bueno, ahora yo lo puse la clase de 2 horas, así que no tienes por qué cortarlo en 10 minutos. Al mismo link en 2 minutitos, ¿sí? Puse la reunión por 2 horas, no sé por qué me apareció que, o alguien me la cortó, me la canceló. O bueno, ahí ya debería estar bien. No había ninguna otra planificación hasta ahora, así que no debería meterse nadie a cortar la reunión. Bueno, perdón que no les dije nada. Feliz día, chicos. Qué mejor forma de honrarlo que de esta manera, ¿no? Gracias, profe. Imagino que ya han tenido salidas de lagos y esas cosas, ¿no? En años anteriores. Bueno, creo que ahí estamos todos. Bueno, entonces estábamos en esta imagen, ¿sí? ¿La ven la tomografía en el corte que habíamos quedado? Sí, profe. Bien, entonces lo que podemos ver en realidad que nos aporta mucha información. Ustedes dicen, bueno, pero no tiene contraste, por lo tanto no me dice nada, ¿no? Estamos viendo las densidades iniciales, originales, basales sobre el cual vamos a estudiar a este paciente, ¿sí? Entonces veo un corte que parecería ser un corte de 4 cámaras, en donde vemos la salida, la raíz de la aorta, ¿sí? Que se puede diferenciar, fíjense, la aorta del resto porque tiene una capa grasa alrededor, ¿sí? Ese es un contraste natural entre dos tejidos que tienen densidades diferentes. Lo que habíamos hablado el otro día de la radiografía de tórax. El tórax naturalmente tiene en su composición una densidad aérea, por lo tanto me permite estudiar por una radiografía o por una tomografía sin agregar contraste extra, porque ya viene contrastado el tejido en sí, ¿sí? En realidad el contraste es poder diferenciar una estructura de otra. Por eso cuando me preguntaban, bueno, ¿cómo yo justifico que tengo contraste? Porque vamos a ver diferentes estructuras dentro del abdomen que se van a diferenciar del resto, ¿sí? Y esa es la forma que primero ustedes van a identificar si tiene contraste y van a poder justificarlo, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, digamos, ¿este un estudio tiene contraste? Bueno, no tiene contraste porque yo no puedo diferenciar las diferentes cavidades del corazón. Todo tiene una densidad de agua homogénea, ¿sí? Lo único que se contrasta en forma natural es la aorta porque tiene grasa en el tejido que lo rodea, ¿sí? Entonces, estoy viéndolo, pero no tiene contraste endovenoso agregado, ¿sí?
Este es un paciente añoso, fíjense, tiene los cuerpos vertebrales con cambios degenerativos. Van a ver que digamos, de un paciente a otro va a variar la posición de los órganos, el aspecto, la orientación de los vasos. En este paciente que es más grande, son más tortuosos las estructuras vasculares, ¿sí? Pero, digamos, es una son estudios normales, ¿sí? Entonces tenemos el corazón, lo que parecería ser las cuatro cavidades, con el inicio, la raíz de la aorta. Fíjense, acá tenemos, por la posición, les digo, no por otra cosa, tenemos la aurícula izquierda con las venas pulmonares llegando a la aurícula izquierda. Por la orientación, la aurícula izquierda es posterior y es superior, ¿sí? Por lo tanto, digamos, solamente con ver la posición yo ya puedo identificar que es la aurícula izquierda. ¿Sí? Hacia atrás vamos a encontrar el esófago. Yo el otro día les mostraba una imagen en donde habíamos contrastado el esófago con bario, ¿sí? El bario se utiliza como contraste del tubo digestivo solamente porque es un polvo inerte que puede tomarse y se elimina por materia fecal, ¿sí? No se puede poner por vía endovenosa porque se forman unos tapones, digamos, es totalmente, digamos, tóxico, digamos, según la vía de administración. No es tóxico, básicamente no presenta modificaciones sobre el cuerpo cuando se da por vía oral, ¿sí? Entonces, el otro día les mostraba cómo un esófago daba una curva, ¿sí? Por el contacto que tenía con la aurícula izquierda, ¿sí? Hay una impronta esofágica que da la aurícula izquierda y que cuando está aumentada esa impronta nosotros podemos indirectamente decir que esa aurícula izquierda puede estar aumentada de tamaño. Y acá es justamente el punto de contacto de la aurícula izquierda con el esófago, ¿sí? El tercio inferior del esófago. Acá tenemos la ácigos, debería estar más hacia la derecha esa ácigos, este paciente justamente por cambios en la posición de la columna y por la tortuosidad de sus vasos, está ligeramente desplazado hacia la izquierda, pero es la ácigos de todas maneras, ¿sí? Hacia arriba la puedo continuar y puedo ver el callado que hace sobre el bronquio fuente derecho, y hacia abajo la puedo continuar hacia el abdomen, ¿sí? Y acá lo que tenemos es la aorta descendente. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Párenme y charlamos alguna estructura que no entiendan. Otra cosa que podemos ver, fíjense, acá tenemos una delgada lámina, una línea un poco más densa de la grasa que lo rodea. Esto es todo grasa pericárdica y esto es grasa que ya es, digamos, mediastinal. En el medio lo que tenemos, esa línea, es el pericardio, que lo podemos diferenciar ese pericardio porque tenemos grasa de un lado y del otro, que también tiene una densidad diferente, ¿sí? Bajo un poquito, fíjense acá ya aparece algo del tabique interventricular, ¿sí? Puedo diferenciarlo. Sigo bajando un poquito, tengo las mismas estructuras. Cada vez voy a ver, lo primero que veo es del lado derecho empieza a aparecer cortes axiales del hígado, porque es la cúpula diafragmática la que es habitualmente un poco más alta. Fíjense, tengo ahí, este es el diafragma va a venir por acá, ¿sí? Por lo tanto, del diafragma hacia adentro es abdomen, del diafragma hacia afuera es tórax, ¿sí? Bajo un poquito más, empieza a aparecer esta estructura. Estoy sin contraste, ¿eh? Todos los contrastes que vemos son los contrastes naturales de los órganos, ¿sí? Tenemos esta estructura que corresponde, si subo un poquito, veo que se desemboca en la aurícula derecha, bajo un poquito y veo que se ubica en el abdomen por detrás del hígado. Este ya empieza a ser el hígado. ¿Qué puede ser esto? La vena cava inferior. Totalmente, ¿sí? Fíjense las densidades naturales de los órganos. Tenemos la densidad de la sangre dentro de la vena cava y la densidad del parénquima hepático sin ningún tipo de contraste. Son bastante parecidas. Los vasos son ligeramente, digamos, menos densos que el hígado en sí. Por lo tanto, yo puedo ver, cuando no tengo contrastes, puedo ver algunas estructuras vasculares. Fíjense, estas son las suprahepáticas que están llegando a la vena cava inferior, ¿sí? Pero no las tengo contrastadas. Este es el contraste natural. Esto es sin contraste endovenoso, ¿sí? Fíjense, me voy un poquito más hacia adelante. El otro órgano que empieza a aparecer es el estómago. El estómago va a tener el contenido con el que viene el paciente, ¿sí? Si le damos agua, va a tener agua que le agregamos. Si no, viene, digamos, cuando lo usamos contraste endovenoso, tienen que venir en ayunas los pacientes porque puede generar, digamos, se inyecta contraste en bolo muy rápidamente, genera malestar y puede generarle
náuseas y vómitos, ¿sí? Entonces el paciente tiene que venir en ayunas. Y lo que vemos justamente es la burbuja gástrica. ¿Se acuerdan que veíamos en la radiografía? Cuando el paciente lo hacíamos de pie, teníamos una burbuja de aire en el techo y un nivel hidroaéreo a nivel de la cámara gástrica. Bueno, acá tenemos el mismo nivel hidroaéreo con la diferencia que está acostado el paciente. Entonces, la burbuja de aire va hacia la pared anterior del estómago y el líquido, ya sea porque el líquido que le dimos o el líquido producto de la secreción gástrica, va a ir hacia la parte posterior. ¿Se entiende esto? Sí, pero Sí, se entiende. Fíjense hacia adelante. ¿Qué les parece que tenemos acá? Este es, digamos, una particularidad de este paciente, ¿sí? Tenemos algo que está por delante del estómago y por delante del hígado. Totalmente. Según la forma que tiene, la estructura que tiene, es el colon transverso, que en este paciente este colon está, está anterior. Por lo general, el colon transverso lo vemos un poquito más abajo, no está superpuesto al hígado, ¿sí? En este paciente lo está, ¿sí? No es patológico, esto va a dificultar si queremos hacer una ecografía, el aire no nos va a permitir ver muy bien el hígado, pero no es patológico, ¿sí? Bajamos un poquito más, seguimos sin contraste. Hacia atrás tenemos el esófago, ¿sí? Que ya está pasando por su hiato diafragmático, y atrás tenemos la aorta. Fíjense, acá ya tenemos la ácido, esta parece ser, subo un cachito, ¿eh? Esta parece ser la hemiácigos, esta es la ácigos, que cuando subo, las dos se unen para formar la ácigos, ¿sí? ¿Se ve? Esto también hay bastantes variantes, ¿sí? Pero las únicas estructuras vasculares que vamos a encontrar a ese nivel va a ser la ácigos de un lado y la hemiácigos del otro, ¿sí? Pueden unirse más abajo, pueden unirse más arriba, pero son las dos estructuras que vemos. Bajo un poquito más, fíjense, seguimos con el hígado, seguimos con el estómago, esófago, aorta. Bajo un poquito más, empieza a aparecer, fíjense, ¿qué será esto de densidad grasa que se incorpora dentro del hígado? ¿Cuál? Sí, totalmente, ¿sí? De acuerdo a la grasita que tiene el paciente, ese ligamento falciforme se va a ver con más densidad grasa o con menos. Pero fíjense, la densidad de grasa nos permite diferenciar los órganos entre sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un contraste natural digamos, del tipo de tejido, ¿sí? Seguimos bajando un poquito más. A ese nivel nos vamos a encontrar con el hilio hepático. Por lo tanto, desde el punto de vista anatómico, digamos, la división anatómica, este sería el lóbulo derecho y este sería el lóbulo izquierdo del hígado, ¿sí? Bajó un poquito más, empieza a aparecer el caudado, ¿sí? Y hacia atrás, fíjense, tenemos la vena cava, que la puedo diferenciar muy bien, ¿sí? Perdón, sí, la vena cava inferior, que la puedo diferenciar muy bien del tejido porque tiene una densidad ligeramente inferior, ¿sí? En este corte, ¿qué vemos? ¿Qué les parece? Es un lindo corte como para tomar y para poder empezar a hablar. Díganme ustedes, dale. ¿Se empieza a ver el vaso también? ¿Puede ser? Empezamos a ver el polo superior del vaso, sí. Fíjense, empecemos de donde quieran. Esto es la última parte de la base pulmonar. ¿Qué parte sería del pulmón? Si yo tengo que darle, digamos, decir, bueno, estamos viendo tal cosa del pulmón. Son los dos lóbulos inferiores, el derecho y el izquierdo, totalmente. ¿Y qué parte del lóbulo inferior? No les hablo de segmentos, ¿eh? La Digamos, si basal, yo tengo, ¿cómo? la basal, Sí, pero, digamos, pues no le hablo de El segmentos. seno costofrénico, Sí, ¿cuál? los dos. ¿Cuál? posterior. Tenemos varios senos costofrénicos, que es el El punto posterior. totalmente, chicos, ¿sí? Perfecto. Estamos viendo acá el seno costofrénico posterior. Yo les conté el otro día que dentro de los senos costofrénicos, el más profundo es el posterior, ¿sí? Por lo tanto, yo voy a estar viendo si este seno costofrénico no tiene líquido de parte del líquido pleural, yo voy a ver que ese espacio pleural está totalmente normal, ¿sí? Lo primero que se empieza a coleccionar es el líquido del seno costofrénico posterior.
Después empiezo a subir, tenemos los senos costofrénicos laterales, que es algo veo acá de este lado, y un poco más arriba, que en la parte más alta, tengo el seno costofrénico anterior. ¿Sí? En realidad, el seno costofrénico, sí, sí. De frente no, el seno costofrénico posterior nosotros lo vemos en el perfil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ajá. Ujú, sí. Es lo mismo. Anatómicamente estamos hablando del mismo espacio, lo que cambia es por dónde, por qué método lo estamos viendo, ¿sí? Pero esto es importante que entiendan, digamos, en el corte tridimensional del paciente. Nosotros, el seno costofrénico posterior deberíamos verlo en el perfil, porque en el frente no lo vamos a ver. Acá lo vemos, es un corte de todo el espesor, es como si fuera un pati del paciente, ¿sí? Donde vemos absolutamente todo lo que tiene ese paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo, ese es el seno costofrénico posterior, voy bajando, ¿no? Fíjense, este es el ángulo que hace el diafragma con la pleura, ¿sí? Ahí justo es la parte más profunda. Subo, voy a ver cada vez más pulmón, acá están los senos costofrénicos laterales. Cuando yo tengo una afectación del lateral, del seno costofrénico lateral, lo voy a ver en este corte. Y subo un poquito más y ahí voy a tener el seno costofrénico anterior, ¿sí? En estas dos partes. ¿Se entiende? En realidad es el mismo lugar que estamos evaluando por diferente método, pero es lo mismo, ¿sí? Yo les preguntaba esto como para que se ubiquen, digamos, en el corte, digamos, dónde estamos parados, ¿sí? Y que esto es tórax y que esto es abdomen, y el límite entre ambos es el diafragma, ¿sí? Que es, acá tengo uno de los pilares y acá tengo otro de los pilares. Fíjense, a veces tienen esas nodularidades del diafragma, totalmente normal, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, yo les pregunto, ¿qué más veo? Me hablaron del vaso. Empiezo a ver el vaso. Fíjense, las densidades normales del vaso es ligeramente más denso que el hígado en los cortes sin contraste, ¿sí? El hígado se va a poner menos denso, por ejemplo, cuando tiene esteatosis, cuando tiene infiltración grasa, ¿sí? Ese hígado va a bajar de densidad, ¿sí? Pero por una infiltración patológica, ¿sí? Pero las densidades basales nosotros las vemos cuando no tiene contraste. Si no, una vez que le ponemos contraste, no podemos hablar mucho de las densidades basales de los órganos. Fíjense qué pasa con la pared del estómago. Esa sería la curvatura mayor, curvatura menor. Estas son los pliegues gástricos, ¿sí? Y adentro tenemos hipodenso, el contenido líquido, que seguramente le dieron a este paciente, ¿sí? Una consulta. ¿Puede Sí. ser que ya se empezaron a ver las venas porta por La encima de lo vena que es el porta, sí, lóbulo caudado? sí. Esa ¿Sí? sería la Tengo vena el porta. caudado, la vena cava inferior y la vena porta y está dando su rama derecha. ¿Sí? Entonces ustedes me dicen, ¿por qué este corte no tiene contraste? Y porque veo las venas están más hipodensas que el parénquima, no tiene contraste endovenoso. Fíjense, la densidad de la aorta tiene la misma densidad que los parénquimas, con sus sutilezas, ¿no? De diferencia, pero no tiene contraste. Yo cuando le pongo contraste endovenoso, todo lo que tiene vasos va a estar aumentado de densidad. ¿Dónde vamos a encontrarlo? Según los tiempos vamos a encontrarlo. Primero en la aorta, después en la vena cava, después en la vena porta, porque también para que llegue la porta tiene que pasar por la aorta, pasar por los vasos mesentéricos, volver por las venas mesentéricas, confluir con la esplénica y ahí va a formar la porta. O sea, es un poquito más de tiempo desde el tiempo de inyección, ¿sí? Por eso, digamos, antes era muy artesanal, y que era la parte más divertida de la tomografía, era poder programar los tiempos de contraste según el paciente. Un paciente que tiene buena hidratación, con buena cantidad de líquido, con buena función cardíaca, los tiempos de contraste van a ser mucho más cortos que un paciente que viene ligeramente deshidratado, más añoso, con digamos, una función cardíaca un poco más afectada, donde la frecuencia cardíaca es más baja, el tiempo de contraste va a aumentar. O sea, el tiempo que voy a tardar desde que inyecto hasta que llegue el contraste, por ejemplo, a la vena porta, va a ser mayor
en un paciente añoso que en un paciente más joven que tiene una mayor frecuencia cardíaca, tiene un gasto cardíaco, tiene una eyección cardíaca mucho más activa, digamos. ¿Sí? Entonces, antes de todo esto se hacía en forma manual. Ahora hay detectores que detectan cuando llega el contraste en un determinado vaso y ahí largan el estudio. ¿Sí? Pero quiero que tengan en cuenta que cuando le ponemos contraste van a ir realzándose diferentes estructuras. Primero van a realzarse las arterias, después van a realzarse los parénquimas y después van a realzarse las venas. ¿Sí? Y a lo último, dejando pasar más de un minuto, vamos a encontrar el contraste en la vía de excreción renal porque es por donde se elimina. ¿Sí? Entonces, a medida que pasa más tiempo, voy a tener más en la vía de excreción. Y cuanto más tiempo pasa, más llena la vejiga de contraste voy a tener. Si yo quiero estudiar una lesión de la vejiga, voy a hacerla primero sin contraste para ver si esa lesión es muy densa o no. Después le hago un contraste en fase arterial para ver cómo realza esa lesión con digamos, si está vascularizada o no. Cuanto más vascularizada, más real se va a tener con el contraste. Y después voy a esperar a la excreción, que se llene bien la vejiga, para ver el contorno de una lesión, por ejemplo, que crece hacia el interior de la luz vesical. ¿Se entiende el razonamiento? ¿Los perdí? No, sí, sí, se entiende. Bien. Entonces, de acuerdo a qué es lo que estamos buscando en ese paciente, yo voy a estudiarlo de diferente manera. Ningún paciente va a ser igual que otro, salvo que estemos estudiando la misma patología. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto les dije que es tubo digestivo. Vemos la pared y vemos el contenido de agua sin contraste, digamos, un contraste negativo adentro. ¿Qué será esto que está acá? Fíjense a qué se parece. Obviamente no vamos a tener un solo corte, vamos a subir y vamos a bajar, vamos a ver con qué se continúa, pero así como ejercicio hagámoslo. Si yo les muestro esa imagen, ¿a qué se parece? ¿Qué voy a pensar que es? Puede ser la vesícula La biliar. vesícula, fíjense, tiene un contenido ¿El hipodenso. duodeno? Duodeno, eh, capaz. mira, tiene una estructura parecida a esta, ¿o no? ¿No son parecidos? Fíjense, tiene una pared, tiene algunos Sí. pliegues y tiene un contenido El denso. colon, profe. El colon tiene aire, lo teníamos acá arriba, fíjense, con aire. Y esta imagen, si la continuamos para arriba, se continúa con el estómago, ¿sí? Corresponde a la región pilórica, la primera porción del duodeno, ¿sí? ¿Sí? Pero siempre acostúmbrense a ver cómo se ve. Lo de la vesícula estuvo bueno, pero la pared de la vesícula por lo general es más delgada, ¿sí? Porque el contenido es más hipodenso, pero es mucho más delgadita la pared, no la solemos ver tan gruesa, ¿sí? Esta es parte del tubo digestivo y es muy parecido al estómago, por lo tanto seguramente va a ser una porción del estómago, ¿sí? Esta es parte del canal, este es el antro, la parte más inferior, el canal pilórico y la primera porción del duodeno. Y ahí está la vesícula. ¿Ven lo que yo les decía de la pared? El contenido hipodenso estuvo perfecto, ¿sí? Porque el contenido es muy, muy parecido, pero la pared de la vesícula prácticamente es imperceptible en tomografía. Otros me habían dicho la cabeza del páncreas. Fíjense cómo se ve el páncreas, ¿sí? La estructura en este paciente, bueno, como tiene bastante grasita, se identifican más los acinos, digamos, se ve ese aspecto lobular del páncreas. En pacientes más jóvenes se ve más denso, ¿sí? Pero la cabeza, fíjense, va a estar ahí rodeando los vasos mesentéricos superiores, que es lo que vemos acá. ¿Ven? Acá tenemos, esta es la arteria mesentérica superior, la vena mesentérica superior y acá está rodeando la cabeza del páncreas. El páncreas es sólido, ¿sí? No tiene una estructura, digamos, en su corte que tiene un contenido más hipodenso en el interior y una pared. Si yo veo eso, seguramente es parte del tubo digestivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí. Profe, ¿puedes Sí. marcar de nuevo los vasos mesentéricos superiores? Ahora vamos, ahora vamos. No sé, yo se los nombré para ver el páncreas. Ahora vamos.
Entonces teníamos acá es parte del estómago, veíamos ahí parte de la porta. El hilio hepático va a estar formado por la porta, fíjense que es la estructura vascular más grande, ¿sí? Va a estar formado por la arteria, que es más delgadita, que si yo la continúo, veo por acá, y la arteria va a salir de acá, que es del tronco celíaco, ¿sí? Ahora vamos a ver con el contraste cómo se ve. Y el tercer elemento del hilio hepático va a ser el colédoco, o la vía biliar, que es muy hipodensa, es muy finita, sin el contraste, salvo que esté dilatada, es más difícil de verla, ¿sí? Vamos a ver, ahí está la vía biliar, a ver si la puedo enganchar. No, bueno, ahora vamos a ver con el contraste porque se va a realzar no se va a realzar la vía biliar con el contraste endovenoso, pero como se realzan las estructuras vasculares que están alrededor, lo que no se realza va a ser vía biliar. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces yo les dije, bueno, tenemos vaso, tenemos estómago, tenemos canal pilórico, tenemos hígado, ¿sí? Tenemos porta, tenemos arteria hepática, esto es grasita que está rodeando el hilio, el hilio hepático. Tenemos ahí diafragma, pilares del diafragma. ¿Qué es eso que está ahí? Ligamento. Ser. La No, glándula suprarrenal derecha. totalmente, totalmente, ¿sí? Esta es la glándula suprarrenal derecha, es muy finita, tiene forma de B corta, forma de gaviota, forma de... Bajamos un poquito, fíjense, seguimos viendo la glándula suprarrenal, que ahí tiene la forma de B corta, ¿sí? Bajamos un poquito, sigue viéndose la glándula suprarrenal, muy finita, y ahí aparece el riñón, polo superior del riñón, ¿sí? Esta glándula suprarrenal, si la continuamos hacia arriba y hacia abajo, no tiene relación más que de cercanía con, esta vendría a ser la vena cava, ¿sí? Si fuera un vaso debería o salir de la aorta o desembocar en la vena cava. Esta es una estructura densa que no tiene ningún, digamos, salvo relación de vecindad, no tiene relación, no se continúa con ninguna otra estructura, ¿sí? Esa va a ser la glándula suprarrenal. Tanto del lado derecho la vemos ahí, y acá tenemos la glándula suprarrenal del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cómo se ubican? ¿Qué es? Busco los polos superiores renales, rodeados de grasita, donde termina el polo superior, vamos a tener la glándula suprarrenal, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Con esta imagen nos pueden tomar segmentación hepática o tiene que ser una con contraste? No, perfectamente puedo, digamos, si yo hago un estudio sin contraste y veo una lesión acá, tengo que conocer la segmentación, ¿sí? En realidad, la segmentación nosotros la podemos ver el límite de los vasos, pero también la relación, por ejemplo, la relación con otros órganos. Si yo les muestro este segmento, ¿qué parte sería del hígado? Es inferior porque está en Vamos, relación con el riñón. claro, del lado derecho Mm, primero. sí. Bien inferior en relación con el riñón. Em, ¿Qué segmento es? el 5 o el 6 no sé. Es el 6. Si es posterior es el 6. Si es anterior va a ser el 5, que está relacionado con la vesícula biliar, ¿sí? Estos serían los cortes más bajos, el 6 por atrás y el 5 por acá, ¿sí? ¿El Una 5 se relaciona con la vesícula, profe? sí, sí. Ah, ok. ¿Eh? Una vez que vemos la vena porta, de este corte de la vena porta hacia arriba ya son los segmentos más altos. Entonces, donde teníamos el 5, ¿qué vamos a tener? Perdón, donde teníamos el 6, ¿qué vamos a tener? El 7, El 7. Y donde teníamos el 5, ¿qué vamos a tener? el 8. El 8. ¿Sí? No tiene contraste. Pero, digamos, en topografía son esos segmentos que voy a encontrar. ¿Sí? ¿Qué más quería mostrarle? Ah, bueno, esto quería mostrarle. Oh, y otra vez me terminan 10 minutos. ¿Por qué pasa esto, che? ¿Alguien sabe? Me dice, su reunión va a terminar en 10 minutos. ¿Necesita más tiempo? Capaz dejaron de pagar la ¿Será? plataforma, profe, porque con esto de que recortan gastos, por ahí lo dejaron de pagar. ¿En serio, che? Bueno, hagamos una cosa. Avancemos 9 minutos más y reinicio en el mismo código, ¿sí? Si se corta, volvemos a conectarnos con el mismo,
porque no sé qué hacer. Bueno, seguimos rápido, ¿sí? Así avanzamos. Em, bueno, entonces tenemos acá. No, quería mostrarles esto, miren. Fíjense que esta es la aorta, ¿sí? Claramente es la aorta. ¿Qué pasa ahí con esta densidad aumentada? ¿Tiene calcificaciones? Sí, tiene placas de ateroma en la pared calcificadas. ¿Entienden cómo, digamos, veo densidad cálcica cuando no tenemos contraste de una forma muy evidente? Si yo le pongo contraste, esa calcificación va a quedar ligeramente enmascarada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se iguala de densidad el contenido de la aorta con la pared. Entonces, ya ahí identificar una calcificación paritaria es un poco más difícil. El estudio sin contraste me permite eso, ¿ves? Acá tenemos también, este sería el ángulo hepático del colon, ¿sí? Tengo una densidad aumentada dentro de la pared del colon, ¿sí? Que puede ser contenido alimenticio, se hizo un colon por enema y quedó un poquito de contraste, debería verse más en otras partes, pero bueno, puede ser una calcificación, ¿sí? Digamos, pero lo que sé es que hay un área calcificada, digamos que no es habitual a nivel del colon. Este es el ángulo hepático del colon y este, voy más arriba, va a ser el ángulo esplénico del colon, ¿sí? Y un poquito más arriba voy a ver el colon transverso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos? Bajo un poquito, seguimos sin contraste, chicos, ¿eh? Empieza a aparecer, bueno, la vesícula biliar, el páncreas, con las características que tiene este paciente. Bajo un poquito más, veo la formación de la vena porta, acá, porque la vena porta se va a formar con la vena esplénica, que es bien recta. La vena esplénica va a seguir todo el eje longitudinal del páncreas, ¿sí? Viene de izquierda a derecha, se une con la vena mesentérica superior, que es la que tengo acá, y va a formar la vena porta. Yo estoy bajando y subiendo para seguir estructuras, ¿sí? Entonces, esta es la vena porta, que es el balilio hepático que habíamos visto antes. Acá va a estar formada por la vena esplénica, que viene del lado izquierdo, y bajo un poquito más y va a estar formada por la vena mesentérica superior también. Bajo un poquito más y veo la salida de la arteria mesentérica superior de la aorta, que también tienen ateromas calcificados. Bajo un poquito más y tengo las dos estructuras, arteria mesentérica superior y vena mesentérica superior en el orden que se encuentran, ¿sí? La arteria la voy a tener del lado izquierdo, del lado de la aorta, y la vena la voy a tener del lado derecho, del lado de la vena cava, ¿sí? La vena cava acá estaría en este sector que justo está recibiendo las venas renales, vena renal izquierda y vena renal derecha. Por lo tanto, si yo les muestro, esta es vena cava, estos son vasos mesentéricos superiores, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá en el medio? El páncreas. El páncreas. ¿Y qué parte del páncreas será? Esta partecita que se mete entre los vasos mesentéricos y los grandes vasos de atrás. Ujú. Totalmente. El uncus, proceso uncinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en presencia del compás aorto mesentérico, ¿sí? Subo un cachito, ¿eh? Tengo ahí la arteria mesentérica superior saliendo de la aorta, ahí está la vena, ¿sí? Esto que está acá abajo va a ser el compás aorto mesentérico, que vamos a encontrar la vena renal izquierda, la vemos, el uncus del páncreas, lo vemos, y si bajo un poquito más, voy a encontrar el duodeno. Es justo en el punto donde pasa a ser de tercera porción a cuarta porción del duodeno. O sea, yo puedo ver el mismo compás aorto mesentérico en la tomografía. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, bajamos un poquito más, vemos mucho del vaso, mucho más del vaso, vasos del vaso. Fíjense, esa es una calcificación de la aorta, perdón, una calcificación de la arteria esplénica. La arteria esplénica yo la voy a diferenciar de la vena porque es tortuosa, ¿sí? ¿Se acuerdan en la conformación? La vena esplénica es más bien recta, ¿sí? Fíjense. Aparte, porque la vena esplénica va a formar la vena porta y la arteria esplénica va a salir de la aorta, ¿sí? Va a salir del tronco celíaco que sale de la aorta. Bajo un poquito más, fíjense, tenemos parte del colon ascendente, colon descendente, todas asas de intestino delgado, ¿sí? Yeyuno lo vemos ahí, ¿sí?
yeyuno primero, ilion más abajo y más a la derecha. ¿Sí? Acá tenemos la vena cava recibiendo las renales, la aorta dando la arteria mesentérica superior, pilares del diafragma, polos superiores de los riñones. ¿Sí? Bajo un cachito, fíjense qué pasa con los riñones cuando no tengo contraste endovenoso. La corteza y la médula se ven de igual densidad, ¿sí? Lo que cambia la densidad es la grasa del seno renal. Esto es seno renal, ¿sí? En el espesor del seno renal voy a encontrar arterias renal o sus ramas segmentarias, voy a encontrar parte de las venas que van a formar la vena renal después, y voy a ver también la vía de excreción. ¿Cómo diferencio una de otra? Y bueno, cuando le pongo contraste, voy a ver cuál se contraste, cuál no. Y fíjense, yo la vía excretora, que yo digo que esta es la vía excretora, esta es la pelvis renal izquierda, yo sigo bajando, lo voy a continuar con el uréter. ¿Sí? El uréter ahí finito, pero se ve. El uréter va a seguir a lo largo de toda su recorrido al músculo psoas. El psoas lo tengo acá, ese es el uréter. ¿Sí? Este es el uréter del lado izquierdo, este es perdón, el del lado derecho. ¿Sí? Sigo acá, fíjense, uréter del lado derecho. No, perdón, no, eso no era el uréter. Fíjense, es un vaso que sube y termina uniéndose a estructuras vasculares que están llegando a la vena cava. ¿Qué les parece que son? Bueno, ahí ya se me cortó, ¿no? Seguramente es una vena espermática, ¿sí? Que está subiendo para desembocar a la vena cava. ¿Sí? Del lado derecho y el lado izquierdo tendría que desembocar en la renal. ¿Sí? Es la permática, si no mal recuerdo. Vemos por acá. Quería mostrarles el uréter. Pero acá tengo. Ese es el uréter del lado derecho. Busquemos el uréter del lado izquierdo. Fíjense, acá está la vía excretora. Ahí viene el uréter. Sin contraste es muy difícil diferenciar uno de otro. La forma es continuando la estructura hasta dónde llega o dónde desemboca. ¿Sí? Bueno, ahí me queda 1 minuto 40 de esta conexión. Reiniciamos. Bueno, estamos en país en crisis. Nos conectamos de vuelta con la misma clave, ¿les parece? Dale, profe. Sí, bueno, hagamos como podamos. La próxima la hacemos presencial totalmente. Bueno, corto y volvemos a conectar. Vamos viendo. Esto para ver si están dormidos o no. Bueno, ahí estamos de vuelta. Sí, ahí estamos. Bien. Bueno, para que avanzamos, no quería avanzar tanto. Eh, esperen. Ay, no, se me fue para cualquier lado. Esperen un cachito. Eh, no, les abrí otro. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, yo creo que tenemos 25 minutos antes que nos corten de vuelta. Pero bueno, ¿estamos ahí? ¿Estamos viendo la imagen? Sí, se ve. Bueno, ahí nos quedamos entonces, ¿sí? En un estudio sin contraste, fíjense, vamos más abajo, vemos
la aorta con sus calcificaciones, vemos la vena cava, que en este caso no tiene calcificaciones, y los músculos psoas hacia los costados. Fíjense qué bien que se pueden diferenciar los músculos del abdomen, ¿sí? Lo diferenciamos los diferentes músculos porque tienen una delgada capa de grasita entre los diferentes planos musculares, ¿sí? Bajo un poquito más, llegamos hasta las crestas ilíacas, ¿sí? Fíjense, ¿tengo contraste o no tengo contraste? Un poquito. Un poquito de contraste. ¿Ven la diferencia, digamos? No son sutilezas. Depende mucho de la cantidad de contraste que se le pone, digamos, de cuestiones del paciente, ¿sí? Pero el contraste se ve. Fíjense, este es un tiempo de contraste muy corto e inyectamos el contraste endovenoso y empezamos el estudio en menos de 30 segundos, ¿sí? Entonces veo contrastada todas las cavidades derechas, este es el ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, recibiendo las venas pulmonares, y ahí está saliendo la raíz de la aorta, ¿sí? Viene en el centro del abdomen, ¿sí? Entonces, ahí este sería un corte de 4 cavidades. Veo mucho mejor la pared del ventrículo izquierdo, el tabique interventricular, ¿sí? Y estas son las venas ácigos y el esófago se va a contrastar solamente desde el punto de vista de su irrigación, no vamos a tener contraste en su interior, ¿sí? Porque funcionalmente no lo vamos a llenar, salvo que le demos un contraste oral que para tomografía no se va a usar, ¿sí? Ahí tenemos para ver el esófago, digo, ¿no? Y tenemos la aorta descendente, ¿sí? Seguimos bajando, fíjense, esófago, ácigos, tampoco están contrastadas porque el tiempo no llegó a dar toda la vuelta por la vía, por el árbol venoso, ¿sí? Seguimos bajando, un montón de contraste en fase prácticamente arterial, ¿sí? Esófago sin contraste, aorta contrastada, vena cava sin contraste, porque es muy temprano. Todavía para contrastar la vena cava, tiene que pasar por las arterias primero mesentéricas, superior, inferior, pasar por el intestino, ir a las venas mesentéricas, superior, inferior, y llegar a la vena porta y ingresar, o lo que tienen que hacer es directamente ir desde todas las estructuras esplácnicas, no esplácnicas, el resto de las estructuras venosas, a llenar la vena cava inferior, ¿sí? Todavía no hizo todo ese recorrido del contraste, ¿sí? Bajo un poquito más. Ahí ya tenemos algo de contraste. ¿Por qué? Porque el contraste lo vamos a tener, el primer contraste que llega a la vena cava inferior va a ser desde las venas renales, ¿sí? Fíjense, subo un poquito más. La primera arteria que sale dentro del abdomen, ¿cuál va a ser? De la aorta, ¿no? Esa, la mesentérica superior. No, la primera rama que da la aorta en abdomen no va a ser la, men- Ah, la- la diafragmática inferior. está bien. La diafragmática inferior es la primera bien finita, estoy hablando de troncos grandes, ¿no? Que sale hacia adelante. Tronco celíaco. Totalmente. Lo que estamos viendo ahí es el tronco celíaco, ¿sí? Fíjense, da hacia la izquierda una arteria bien tortuosa, que va a ser la arteria esplénica, da hacia la derecha una arteria un poco más finita, que va a ser la arteria hepática, y me voy hacia arriba, vemos una muy finita que va a ser la gástrica, muy, muy, muy finita. Voy un poco más arriba, acá está, esa. Un poquito más arriba, la arteria gástrica que va hacia el estómago, ¿sí? Muy finita. Como tengo un estudio en fase bien arterial, tengo el contraste en la aorta pintada tipo yeso. Fíjense que no voy a ver la calcificación de la pared. ¿Por qué? Porque tiene la misma densidad. Ahí tenemos posiblemente una calcificación de la pared, pero tiene la misma densidad de la calcificación que el contraste, ¿sí? No tengo en vena cava, contraste endovenoso, tengo solamente en el árbol arterial. Miren, ni siquiera apenas entró en el parénquima hepático por vía de la arteria hepática, ¿sí? Por vía de la porta todavía no llegó el contraste, ¿sí? Bajo un poquito. Fíjense, el vaso se contrasta en forma así marmolado, ¿sí? Porque el contraste tiene esa distribución normal dentro del vaso en las primeras fases.
Bajo un poquito más, tengo contrastadas solamente las estructuras arteriales. Esto no es contraste, estos son divertículos con contraste. Se ve que se hizo este paciente un colon por enema antes del estudio. Bajo un poquito más, la primera fase renal que yo encuentro, fíjense, ahí está dando las dos arterias renales, la renal derecha y la renal izquierda. Sé que son renales primero porque van hacia el riñón y porque son las primeras que dan hacia los laterales. Todas las demás son ramas anteriores de la aorta, ¿sí? Salen de la pared anterior de la aorta. Ahí hacia los laterales tengo la renal derecha, está llegando el contraste solamente a los glomérulos, ¿sí? Esto es lo que se llama la fase cortical renal del contraste. ¿Por qué? Porque el contraste lo tengo en corteza nada más. Todavía, digamos, tenemos solamente a nivel glomerular, no pasó todavía la vía a los conductos colectores, que son los que van a formar las médulas renales, ¿sí? Cuando se filtre del glomérulo, pase por el túbulo contorneo proximal, asa de Henle, túbulo contorneo distal y caiga en el colector, se va a llenar la médula renal. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Sí? Sigo bajando, fíjense, tengo las arterias pintadas, pero no tengo las venas pintadas. Las venas renales todavía no tienen contraste y la vía de excreción, que está en la pelvis renal izquierda, tampoco está contrastada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta va a ser la última en contrastarse cuando empiece a eliminar el riñón el contraste por orina. ¿Sí? Fíjense, vena cava inferior sin contraste, vena, arteria aorta bien contrastada. Sigo bajando. A ver qué otro vaso veo ahí. Fíjense, ahí están las renales, estoy subiendo, ¿eh? Ahí está la mesentérica superior y ahí está la vena mesentérica superior, ¿sí? El mismo corte que habíamos visto antes, porque es el mismo paciente, lo que cambió es que tenemos una fase de contraste bien arterial, ¿sí? Seguimos bajando y lo terminamos de estudiar. ¿Qué pasó acá en comparación con el anterior? ¿Qué les parece? ¿Tengo contraste? Tengo contraste, porque puedo diferenciar el tabique interventricular, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Fíjense el esófago, que si no tuviéramos contraste tendrían que tener la misma densidad prácticamente. El esófago es más hipodenso que la aorta, ¿sí? Sigo Profe, bajando. ¿Qué? o sea Sí, que ya no estaríamos más en fase arterial, sino puede ser venosa o escritora. exactamente, avanzamos un poquito más de tiempo. El contraste dejó de estar bien concentrado en el árbol arterial, ¿sí? En la arteria, en la aorta, en todas las ramas de la aorta. Ya dio vuelta por los vasos periféricos y está volviendo por las venas. Vamos a ver, bajamos un poquito, fíjense qué pasa en el hígado. Ya cambió el aspecto. Ya tengo contraste en la vena cava inferior. Aorta, esófago, vena cava inferior. Avanzo un poquito, fíjense. Tengo algo de contraste. Esta es una vena suprahepática derecha, ¿sí? Bajo un poquito más. Tengo la porta totalmente contrastada. Esta se llama fase portal o fase arteriovenosa. Hay diferentes nombres de esta fase, ¿sí? Fíjense la vesícula que no se va a contrastar en ningún momento porque no se excreta por vía biliar este contraste, o sea, solamente va a contrastarse un poquito la pared, porque bueno, está vascularizada, pero el contenido nunca se va a contrastar, ¿sí? Y fíjense lo bien que se realza todo el parénquima hepático. ¿Ya? Ya tenemos, ahí tenemos la vena, la vena esplénica, viene por acá, se junta con la vena mesentérica superior. Fíjense, ahora las dos estructuras, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, tenemos prácticamente la misma densidad, ¿sí? Y ya se está formando la porta bien contrastada. Fíjense, ahí adelante teníamos la arteria hepática, que ya no tenemos tanto contraste como antes, porque ya abandonó tanto el contraste la aorta, ya no tenemos tan pintada como teníamos antes. Ahora se distribuyó tanto por arterias como por venas, ¿sí? Piensen que se va diluyendo a medida que se va mezclando con la sangre el contraste endovenoso. Cuanto más concentrado está, más denso aparece, más blanco aparece. Cuanto más diluido está, se empieza a disminuir en densidad, ¿sí?
Fíjense, ahí lo único que no se contrasta, es muy sutil, ¿eh? Va a ser el colédoco, va a ser la vía biliar. ¿Tá? Bajo un poquito. Fíjense, bueno, seguimos, eso es todo pared gástrica que está contrastada porque está vascularizada. Fíjense el cambio de densidad con respecto al contenido. Yo puedo ver muy bien vascularizada la pared, ¿sí? Ahí ya tenemos la continuación con el antro. Canal pilórico, primera porción del duodeno, ¿sí? La segunda porción va a ser una porción, digamos, vertical, eh, por lo tanto, al corte axial va a aparecer bien redondeado entre la cabeza del páncreas y los vasos mesentéricos, ¿sí? Bajo un poquito más, fíjense el contraste súper concentrado a nivel cortical, todavía no llegó a la médula, ¿sí? Seguimos en fase cortical. Seguimos, no tenemos obviamente contrastada la vía excretora, tenemos una pelvis renal izquierda, pelvis renal derecha, no tiene contraste endovenoso. Fíjense, yo les muestro esto que está acá. ¿Qué les parece que es? Subo, miren, acá tengo algo, ¿no? Bajo, no estoy subiendo ahí, y aparece esa imagen tubular que la continúo, viene por acá, tiene un puntito ahí calcificado y desaparece. No se continúa con nada. Muy finito. Profe, ¿puede ser el apéndice benciforme? Totalmente, ¿sí? Ese es el apéndice, ¿sí? Fíjense, este es el ciego. Voy lo más abajo posible, es la primera parte del colon ascendente, ese es el ciego, la porción más distendida de todo el colon. Del ciego, digamos, va a estar saliendo el apéndice, bien finito, y va a estar llegando el ilion, ¿no? Subo un poquito más, por arriba, ahí tenemos el ilion llegando. ¿Lo ven? Esa es la válvula iliocecal. Sutil. Bueno, voy para allá y puedo continuar ahí el ilion, ¿sí? Entonces el ilion distal, ¿sí? Las dos estructuras que toman relación con el ciego van a ser el apéndice y van a ser el ilion, ¿sí? En ubicación, de los dos elementos, el más alto va a ser la llegada del ilion distal y más abajo, aproximadamente 1 centímetro más caudal, vamos a encontrar la base del apéndice, ¿sí? Pero es bien finita. Si el apéndice está, si no está, vamos a ver clips metálicos de sutura, ¿sí? Seguimos, fíjense, acá subo un cachito más, les quería mostrar esto. Acá esta es una formación quística renal, ¿sí? Un quiste simple que no toma contraste. Entonces, el estudiar el tipo de lesiones, cómo se comporta con el contraste, nos es útil para poder identificarlo. Entonces, tenemos en el polo superior renal, tenemos una formación quística. Sé que es quiste porque tiene un contenido que no se va a contrastar en ninguna fase de contraste, tiene una pared muy delgadita, ¿sí? Sigo avanzando. Fíjense, voy abajo, lo que era la aorta, acá sí se puede diferenciar un poco mejor los ateromas. ¿Por qué? Porque está menos densa el contenido de la luz de la aorta. Y ahí tenemos la vena cava con las ilíacas, ¿sí? Uno para un lado y otro para ilíacas primitivas primero. Y este es un corte bien bajo, fíjense, es lo que me decían de la pelvis, ¿no? Tenemos la vejiga hacia adelante. Este es un paciente varón, ¿por qué? Porque yo veo las vesículas seminales, ¿sí? Hacia uno y otro lado y tengo el recto. Un corte más abajo, pegando un salto, ¿no? Veo la próstata por detrás de la sínfisis del pubis y atrás tenemos la parte de la región anal, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? Fíjense. De esto díganme ustedes. ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué vemos? Contraste Porque sería ya en la fase excretora. Tenemos un corte a nivel de los riñones en fase de excreción. ¿Por qué? Porque veo el contraste, fíjense, veo algo de contraste en corteza y en médula, pero tengo principalmente contrastada la vía excretora, cálices menores, cálices mayores y pelvis renal. Una pelvis, otro. Entonces, si yo voy bajando, lo que voy a ver contrastado son los uréteres. Un uréter y otro uréter. ¿Sí? Bajo, bajo, bajo. No todos los uréteres, a veces está un poco más distendido porque
es la fase ustedes saben que tienen contracciones peristálticas los uréteres, ¿sí? Cuando se contraen, la luz va a estar más reducida, cuando se distiende va a estar más prominente, pero son uretres normales, ¿sí? Vienen por acá, desembocan en la vejiga y fíjense, el contenido de la vejiga empieza a contrastarse porque se empieza a mezclar el contraste endovenoso que está eliminándose por orina, con la orina que ya tenía el paciente. Entonces va a estar más diluido. Y como es más denso el contraste endovenoso, va hacia la parte más declive. Como la parte más declive es la parte posterior, cuando está al costado, vamos a empezar a ver un nivel denso en la parte más posterior. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, A la hora del examen, que sí. supongo que no sé, nos van a poner directamente el estudio en la, no sé cómo se dice, la ventana de luz. No. Eh, ¿Cómo nos recomendás empezar? Empezar diciendo que, bueno, que obviamente qué tipo de estudio es, qué parte, Es que en realidad no les ventana. recomiendo cómo empezar, sino cómo empezar a pensarlo. ¿Sí? Esto, digamos, si bien es algo que ustedes tienen que decirlo por una cuestión de ordenarse, ¿qué tienen que pensar, por ejemplo, de este estudio? ¿Sí? Antes de ver lo que nos pasa a nosotros cuando hacemos diagnóstico, cuando vemos un paciente. Bueno, ¿qué estudio es? Porque de acuerdo a qué tipo de estudio es cómo voy a ver las diferentes estructuras, ¿sí? Si yo sé que esta es una resonancia magnética, ¿sí? Eh, voy a ver digamos, los órganos de una determinada intensidad. Si es una tomografía, voy a ver los órganos de una determinada densidad. Entonces, lo primero que tengo que pensar, bueno, ¿qué estudio estoy viendo? ¿Sí? No es como tienen que decirlo, sino que cómo tienen que pensarlo. Bueno, es una tomografía. En una tomografía veo densidades muy blancas, muy negras e intermedias. ¿Sí? Bueno, tenemos densidades que conocemos, la cálcica, la densidad de agua, la densidad de grasa, la densidad, ¿sí? Entonces, una vez que yo veo esto, yo veo que esto negro que está acá y es densidad grasa, esto es densidad de agua, estos son músculos, ¿sí? ¿Dónde estoy ubicada? Bueno, estoy en el abdomen. Entonces veo, es una tomografía de abdomen. Yo le puedo agregar, bueno, es un abdomen, no es tan superior, es un abdomen más medio, porque veo ambos riñones. Me ubico más o menos en el nivel de corte. Tengo riñones, tengo grandes vasos, tengo colon de un lado, del otro está más sin tanto contenido, y tengo yeyuno, ilion en el medio, todo asas de intestino delgado. Lo demás es todo grasita. Listo, lo pensé. Lo siguiente que tengo que pensar es, bueno, ¿tiene contraste o no? ¿Por qué? Porque me va a cambiar a mí. Si tiene contraste, voy a ver blanco unas determinadas estructuras, o si no tiene contraste, no las voy a ver. Entonces voy a buscar el contraste. ¿Dónde lo busco? En los grandes vasos y en el riñón. ¿Sí? Y después pienso en qué tiempo de contraste es. ¿Sí? Si yo veo que el contraste está realzando la arteria, pero no está realzando más que la cortical del riñón, va a ser una fase temprana. Se llama fase cortical porque contrasta solamente la cortical del riñón. ¿Sí? Fases un poquito más tardías, un poquito nomás, en donde tenemos contraste en la corteza y en las pirámides renales, se llama fase nefrogénica, ¿sí? Porque veo todo el riñón pintado de blanco, ¿sí? Tanto corteza como médula. Y si en realidad estoy viendo que el contraste está a nivel de la vía de excreción, es un contraste en fase excretora, ¿sí? Después de que pensé todo eso, tengo que ir a identificar una estructura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos me mostrás esta imagen acá, si fuera esta imagen aislada, sin contraste, yo pienso que es una calcificación, por cómo se ve. Pero como estoy en fase de excreción, yo creo que es parte de la vía excretora. ¿Sí? Sí. En realidad, tenemos un montón de elementos para poder diferenciarlos. Primero es el orden en que están en el pedículo, ¿sí? En el orden en que están en el hilio renal, ¿sí? Segundo, que para mí es la más lógica, es, por ejemplo, yo tengo esta estructura, ¿no? Y bueno, ¿es arteria o es vena? Y no, la verdad que no estoy en duda, no me acuerdo cuál era el vaso que teníamos más adelante. Bueno, lo continúo. Veo que llega a la vena cava y va a ser la vena renal. ¿Sí? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque yo sé que la arteria la voy a ver saliendo de la aorta. Entonces busco otro elemento del hilio, ¿no?
Fíjense, justo enganchamos, bueno, un corte que no tenemos tanto, ¿no? Me voy a las fases anteriores. Voy a fase E, fíjense. Busco la aorta. Ahí está saliendo una rama para la izquierda. Ahí se está metiendo esas arterias. ¿Sí? Si este elemento vascular yo lo veo salir de la aorta, ahí es la arteria renal. ¿Sí? Si ese elemento vascular yo veo que desemboca en la vena cava inferior, y es la vena. Y si veo que se continúa hacia arriba, no tiene continuación con nada, y hacia abajo se continúa con un puntito que va siguiendo el psoas, y es la vía excretora. ¿Sí? Piénsenlo anatómicamente, digamos, no le agreguen complicación, no se compliquen sin sentido. Si tienen alguna fase de contraste, bueno, se ayudan, ¿sí? Vean cómo están tenidos los vasos, si los vasos están en fase arterial y está tenida de la misma densidad la estructura vascular y seguramente va a ser arterial. Si está igual que la vena cava inferior, seguramente va a ser un elemento venoso. Y si está tenido en fase de excreción, seguramente es parte de la vía excretora. ¿Sí? Es como tienen que pensarlo. ¿Sí? Piensen que no siempre van a, digamos, nunca van a tener una sola imagen para hacer diagnóstico. Por lo general, hay una continuación de imágenes que nos permiten ver de dónde viene, de dónde sale la estructura, hacia dónde va, cómo se contrasta, qué forma tiene. ¿Sí? Si yo no les muestro nada, pero les muestro esto que está acá, ¿sí? Y yo digo, es algo redondito, en la parte posterior del abdomen, que con el contraste tiene una diferencia, ¿sí? Hay un contraste diferencial en su espesor, ¿sí? Hacia adelante tengo asas de intestino, yo incluso hasta veo una línea muy sutil que son parte de las fascias renales, ¿sí? Esto es una fascia renal. Y acá lo que tenemos, eso es, digamos, seguramente hacia arriba y hacia abajo voy a continuarlo seguramente con el riñón, ¿sí? Pero esto no puede ser otra cosa que el riñón, ¿sí? Porque por la ubicación, por cómo se forma, digamos, por el aspecto que tiene, por la forma que tiene, ¿sí? ¿Se entiende mi planteo? Es cómo tienen que pensarlo ustedes. Después cómo lo dicen en el examen, pero primero lo más importante es cómo lo van a pensar, ¿sí? Cómo se plantan sobre el estudio. ¿Ya? Ve que voy a avanzar un poquito más. Fíjense, ¿qué tenemos acá? ¿Qué les parece? Cambiamos totalmente de imagen, ¿no? Puede ser que sea una resonancia corte coronal. Es una resonancia, fíjense, voy a la cortical, ¿sí? Acá tengo un corte coronal que incluye algo de cuerpos vertebrales. Voy a ver, lo que estamos viendo más intenso es la médula ósea, pero en realidad la cortical es esa línea finita hipointensa, ¿sí? Entonces tenemos resonancia magnética, son los discos intervertebrales, tengo algo de los pulmones, las bases pulmonares, los pulmones se ven horribles por resonancia, no estudiamos pulmón por resonancia, lo estudiamos por tomografía, por rayos y por tomografía. Solamente lo que usa radiación porque es lo que me permite verlo mejor. La resonancia magnética no me permite evaluar adecuadamente parénquima pulmonar, sí nos sirve en tórax, por ejemplo, para ver mediastina o para ver una lesión de la pared torácica, pero para ver pulmón, olvídense de la resonancia, sí para ver órganos abdominales, ¿sí? Entonces, fíjense, como dijiste muy bien, es un corte coronal, ¿sí? Después, ¿qué pensamos? Yo pienso en qué secuencia es, porque según el tipo de secuencia voy a ver intenso o hiperintenso o hipointenso diferentes estructuras, ¿sí? Entonces, ¿qué secuencia será? ¿Qué les parece? T1, profe, ¿Por qué? porque no veo líquido, o sea, me fijo a nivel de la columna, que por ahí debería haber líquido y no veo. Yo veo esta imagen ahí, en el medio, ¿no? Obviamente, otra vez lo mismo, no vamos a tener una sola imagen, ¿sí? Vamos a tener varias para poder ir hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? En este corte coronal, pero yo veo en una sola imagen esta imagen hiperintensa, ¿sí? Esto corresponde al canal raquídeo, es el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula, ¿tá? Como la columna tiene diferentes curvas, en el corte coronal estoy enganchando el cuerpo vertebral
de los últimos vértebras torácicas, pero estoy enganchando parte de los pedículos de las vértebras lumbares, las primeras vértebras lumbares. Entonces, lo que estoy viendo ahí es el canal raquídeo, hiperintenso el canal raquídeo por el líquido, es una secuencia T2. ¿Sí? Obviamente no van a tener una sola imagen, no sé, no es para desesperarse, pero es como para ir pensando. ¿Y por qué me sirve a mí saber que es una secuencia T2? Porque yo veo una lesión, ¿sí? Ahora vamos a ver dónde está, que se ve igual que el líquido. Por lo tanto, yo voy a pensar que el contenido es un contenido líquido de esa lesión. Por eso me importa saber en qué secuencia estoy, ¿sí? ¿Y qué les parece que es esto? Si ustedes me decían, bueno, ¿en qué órgano está? ¿En qué ubicación está? ¿Qué me dirían? Hígado. Anímense, digamos, ¿qué podemos perder hasta el altura del partido? Está en el hígado, ¿sí? Fíjense, en un corte coronal, del lado derecho tenemos el hígado, del lado izquierdo, ¿qué tenemos? El vaso. El vaso. Es un corte dentro del plano coronal, un corte anterior, un corte medio, un corte posterior. Y más bien posterior porque está en la columna vertebral. Posterior tenemos la columna, tenemos los riñones, ¿sí? No veo el psoas incluso es hasta un poco más, no, el psoas está más posterior, no. Sí, posterior o casi en el medio, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué segmento será este del hígado? Si yo te voy a decir, bueno, una lesión de aspecto quístico, de contenido líquido, porque tiene la misma intensidad que el líquido que yo conozco, yo este líquido lo conozco. Ahí se corta de vuelta en 10 minutos. Bueno, avancemos. Ujú. El líquido tiene la misma intensidad del líquido, ¿sí? Por lo tanto, el contenido va a ser similar, ¿sí? ¿En qué topografía está? ¿Qué segmento está? En el 6, profe. El segmento 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una relación directa con el riñón, ¿sí? ¿Por qué dentro del riñón lo veo así? ¿Qué es eso? ¿Por qué se ve tan raro? ¿Qué será eso que veo ahí? A diferencia de esto. Se ve raro, se ve como también marmolado el riñón, ¿no? O sea, ¿no es normal, profe, o es algo patológico Es lo que... normal, es Ah, normal. se corresponde con sería con los lóbulos que, que tiene el riñón, que En es realidad es la por la estructura embriología. normal, Mm. pero no son lóbulos, sino acuérdense que yo voy a vivir una corteza, una médula y los tabiques de corteza que se llamaban como las columnas de Bertin, ¿sí? Que iban hacia el centro, y lo que me está mostrando es el parénquima renal normal, ¿sí? Lo veo raro porque lo veo en un corte coronal, que no es habitual, y en resonancia magnética lo veo mucho mejor, ¿sí? Fíjense, el parénquima hepático se ve diferente, el vaso se ve diferente, ¿pero por qué? Porque es como nos lo muestra la resonancia magnética, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué les parece? ¿Qué corte es? Es una resonancia, ¿sí? No tengo mucho de hueso. Es un parasagital derecho, parasagital izquierdo. Derecho, ¿por qué? Porque tenemos el hígado, ¿sí? Perfecto, veo el corte longitudinal del riñón con la estructura interna renal, se ve hermosa, ¿sí? Tenemos el colon, este es el colon ascendente, ahí estaría parte del ángulo hepático del colon, ¿sí? Tenemos todas las estructuras musculares, se ven muy bonitos, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué les parece? Una resonancia magnética en un corte coronal del ¿Sí? abdomen. ¿Sí? ¿Tendrá contraste o no tendrá contraste?
Ahí, Sí, tiene. ¿por qué? Porque veo que se diferencian unas estructuras de otras bastante. O sea, ¿Sí? no se ve todo como cuando vimos la que no tenía contraste, que era todo más o menos Ujú. igual. ¿Qué pasaba con los vasos en resonancia magnética? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se veían los vasos? Se veían hipointensos porque había algo que se llamaba, no sé si se acuerdan, si alguien se los mencionó, lo del vacío de flujo. Yo se los había, en un momento se los conté en el primer parcial. Hay algo, hay algo que, digamos, por ejemplo, yo estimulo digamos, los átomos de diferentes estructuras por medio de la resonancia magnética, ¿sí? De las secuencias de la radiofrecuencia. Cuando yo voy a captar la señal que emiten, esa estructura que está en movimiento, que son los glóbulos rojos, ya cambiaron de posición. Por lo tanto, el tiempo que tardo entre la emisión del pulso de radiofrecuencia y la recepción, ¿sí?, de su eco, lo que vamos a ver es que cambió de posición la estructura. Entonces, cuando tenemos una sangre que se encuentra en circulación dentro de los vasos, yo los estimulo, pero cuando voy a recibir la señal no tengo señal, ¿sí? Tenemos un vacío de flujo. ¿Por qué? Porque lo que yo estimule cambió de posición. Cuando la sangre circula, yo en resonancia magnética los vasos los voy a ver hipointensos siempre, salvo que les ponga contraste endovenoso. El contraste que usamos en resonancia es el gadolínio. Entonces, cuando yo veo contrastados los vasos, lo más probable es que tenga un contraste endovenoso. Y el contraste endovenoso, para que se vea bien blanco y se realce, lo voy a usar en la secuencia T1. Tenemos el estómago con contenido de agua dentro, ¿sí? Uso la T1, la secuencia T1, porque si utilizo la secuencia T2, voy a ver blanco el líquido, voy a ver blanco lo contrastado, voy a ver todo igual. Yo necesito darle un contraste mayor con la secuencia T1, ¿sí? A ver, denme un segundito, ahí ya vengo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo voy a usar la secuencia de contraste en la secuencia T1, ¿sí? Para que poder ver hipointenso todo lo que tiene contenido líquido. ¿Tá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, se va a cortar en 3 minutos. Bueno, seguimos un poquito más y volvemos a hacer lo mismo. ¿Sí, chicos? Profe, una Sí. consulta. Profe, ¿Hasta las Sí. 10 es la clase o Hasta las terminamos 10. antes? Ah, ¿ustedes tienen que ir a la facultad? Sí, por eso Ah, preguntaba. bueno, entonces hacemos rapidito esto último, ya estos 3 minutos y listo, así ya los dejo tranqui. Bueno, esto profe, está una bien. pregunta Sí, rápida. sí, Entonces, si estoy en una resonancia, veo que hay contraste en los vasos, sí o sí. sí es una secuencia T1. Sí, y sí, mira, fíjense, ese es un Ok, corte. Ahí tengo es una secuencia T1 porque esta, porque tengo el líquido cefalorraquídeo que rodea la médula, hipointenso. El contenido del estómago, hipointenso. Tengo realce dentro de los vasos, esta es la aorta, esta es la vena cava, ¿sí? Y ahí tenemos los riñones realzándose. Es una secuencia T1 con contraste endovenoso, ¿sí? Fíjense esta imagen acá, dentro de la cabeza, este es el páncreas, un páncreas de una persona más joven, ¿sí? Dentro del páncreas hay una parte que no se contrasta nunca, ni con contraste ni nada. Eso va a corresponder a la parte final del colédoco, de la vía biliar, ¿sí? Y este es parte del conducto pancreático principal que va a ir a desembocar en el conducto colédoco. ¿Sí? ¿Se ve? Justo no lo enganchamos. Ahí tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos los riñones, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, tenemos la aorta sacando la arteria mesentérica superior, ¿sí? Y tenemos la vena cava inferior. ¿Tá? ¿Se entiende? Pero es una resonancia magnética, fíjense la cortical del hueso. ¿Sí?
La verdad, este es Profe, pelvis. Pelvis le van a dar los chicos, ¿eh? Por eso no di más. eh, esperen, estos son los contrastes, a ver si tengo alguna imagen de pelvis acá. Bueno, acá tenemos una pelvis femenina. Igual los ayudantes van a darle pelvis, no se preocupen. Esta es una pelvis femenina, que es la que les mostré en la clase, ¿sí? Donde tenemos el pubis, tenemos el sacro, ¿sí? En un corte coronal, vejiga, tenemos el útero, en este caso está en retroverso flexión, está inclinado hacia el recto, que lo tenemos acá, este es el sacro, ¿sí? Este es una pelvis femenina también, con la vejiga, con el útero inclinado hacia adelante, este es un anteverso flexión, tenemos el recto hacia atrás y el sacro, ¿sí? Y en un corte axial podemos diferenciar muy bien, esta es parte del útero tenemos un minuto, ¿eh? Tenemos el endometrio adentro, ¿sí? La pared del útero, el miometrio, y este es el ovario con los folículos en el interior, ¿sí? Van a ver ahora pelvis, no se desesperen, ¿sí? Lo más importante, busquen primero el pubis, después el sacro y vean qué órganos tienen, ¿sí? En la pelvis femenina tenemos la vejiga, el útero y el recto. En la pelvis masculina van a ver la vejiga ocupando un lugar más central y abajo es donde vamos a encontrar la próstata. Quizá en la pelvis lo que más dificulta son los cortes axiales, ¿sí? Traten de ir hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Eh, el otro día confundían un poco la imagen de la próstata con la imagen del cuello. En ese caso, vayan hacia arriba y hacia abajo. En el caso del cuello van a encontrar una intensidad